La batalla de las Termópilas, que se libró en el año 480 a.C., fue un momento crucial en el mundo antiguo. Vio a los ejércitos del Imperio Persa, liderados por Jerjes I, enfrentarse a una pequeña pero decidida fuerza de griegos, principalmente espartanos bajo el mando del rey Leónidas. El estrecho paso de las Termópilas, que significa puertas calientes, se convirtió en un cuello de botella donde el coraje griego se enfrentó a la abrumadora cantidad de persas. Aunque finalmente fue una victoria persa, las Termópilas fueron mucho más que una derrota para los griegos. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía y una representación de los ideales griegos de coraje, sacrificio y amor por la libertad. El recuerdo de la batalla perduró, inspirando a generaciones y grabando su lugar en la historia. Este ensayo profundizará en el contexto histórico de la batalla, examinará las figuras clave involucradas y analizará las estrategias militares empleadas. Además, exploraremos las fuentes que cuentan la historia de las Termópilas y descubriremos el impacto duradero que esta icónica batalla ha tenido en la cultura occidental. Para entender la importancia de las Termópilas, primero debemos comprender la creciente tensión entre el Imperio Persa y las ciudades-estado griegas. Para el siglo V a.C., el Imperio Persa se había convertido en una entidad vasta y poderosa. Se extendía desde Egipto en el oeste hasta el río Indo en el este. Los persas, bajo Darío I, ya se habían enfrentado con los griegos en la revuelta jónica. Este conflicto, que terminó con la victoria persa, dejó un deseo de venganza contra los griegos continentales, particularmente Atenas, por su apoyo a las ciudades jónicas. Jerjes, hijo y sucesor de Darío, heredó esta ambición de conquista. Reunió un ejército y una armada enormes, con la intención de aplastar la resistencia griega y agregar las ciudades-estado griegas a su vasto imperio. La invasión persa no fue simplemente una campaña militar, fue un choque de culturas, una colisión entre Oriente y Occidente. Frente a la inminente invasión persa, las ciudades-estado griegas formaron una alianza. Comprendieron que su supervivencia dependía de la unidad. Mientras que Atenas poseía una poderosa armada, los espartanos, conocidos por su destreza militar, tenían la tarea de detener al ejército persa en el estrecho paso de las Termópilas. Liderados por el rey Leónidas, una fuerza espartana de aproximadamente 7.000 hombres, incluyendo los famosos 300 hoplitas espartanos, tomaron posición en el paso. El terreno estrecho obligaría a los persas a atacar en grupos más pequeños, anulando su ventaja numérica. Durante 2 días, los griegos mantuvieron su posición contra oleada tras oleada de ataques persas. Los espartanos, con su entrenamiento, disciplina y armadura pesada superiores, infligieron grandes bajas a los invasores. El ejército persa, acostumbrado a victorias rápidas, quedó atónito por la ferocidad de los griegos. Sección 4. Leónidas y Jerjes. Líderes al borde de la historia. La batalla de las Termópilas es tanto una historia de individuos como de ejércitos. 2 figuras se destacan en la batalla: Leónidas, el rey espartano, y Jerjes, el emperador persa. Leónidas, consciente de las probabilidades que enfrentaba, ejemplificó el coraje y la determinación espartanos. Envió a la mayor parte del ejército griego, eligiendo quedarse con sus 300 espartanos y un pequeño contingente de aliados para mantener el paso el mayor tiempo posible. Su decisión, impulsada por el deber y el honor, se convirtió en un momento definitorio en la historia espartana. Jerjes, acostumbrado al poder absoluto y a las victorias rápidas, inicialmente desestimó a la pequeña fuerza griega. Esperaba que se dispersaran a la primera vista de su poderoso ejército. Sin embargo, la obstinada resistencia de los griegos, en particular la de los espartanos, lo enfureció. La batalla se convirtió en una prueba personal para Jerjes, un desafío a su autoridad y una mancha en su orgullo. Sección 6. Voces antiguas. Heródoto y la narrativa de la batalla. Nuestra comprensión de la batalla de las Termópilas proviene principalmente de los escritos de Heródoto, un historiador griego a menudo llamado el padre de la historia. Escribiendo varias décadas después de la batalla, Heródoto proporciona un relato vívido de los acontecimientos, basándose en fuentes tanto orales como escritas. Destaca el heroísmo de los griegos, en particular de los espartanos, al tiempo que reconoce la inmensidad del ejército persa y la brillantez estratégica de sus comandantes. Sin embargo, es esencial recordar que el relato de Heródoto no está exento de sesgos.
Escribió desde una perspectiva claramente griega, enfatizando el coraje y el sacrificio griegos mientras retrataba a los persas como una horda sin rostro. Los historiadores modernos, aunque reconocen el valor del trabajo de Heródoto, también consideran otras fuentes y evidencias arqueológicas para obtener una comprensión más matizada de la batalla. Sección 7. Más allá de la derrota, el legado de las Termópilas. A pesar de su derrota, la resistencia de los 300 espartanos y sus aliados griegos en las Termópilas se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia contra la tiranía. Demostró al mundo que incluso una pequeña fuerza, luchando por la libertad, podía mantenerse firme contra un enemigo aparentemente imparable. La batalla también destacó la importancia de la unidad entre las ciudades-estado griegas. Aunque tenían sus diferencias, los griegos reconocieron la amenaza persa como una amenaza existencial y se unieron para defender su patria. Las Termópilas se convirtieron en un grito de guerra para los griegos, inspirándolos a una mayor resistencia. En un año, los griegos derrotaron a la armada persa en Salamina y a su ejército en Platea, poniendo fin a la invasión persa. El recuerdo de las Termópilas, sin embargo, perduraría, convirtiéndose en un símbolo perdurable de coraje y sacrificio.